no sabría cómo titular esto. Hoy pensándolo, digo, si lo tengo que titular, ¿cómo lo titularía? Pues a lo mejor ser entendidos en los tiempos, que creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y es que hace unos días, unas semanas, empecé a leer Joel y me sorprendió porque aunque este es un libro muy cortito, que es el segundo profeta menor, ¿no? Que se escribió entre 835 y 805 años antes de Cristo, a mí me parece que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo. Y Joel cuenta un hecho terrible que sucedió en Judá, que era una tierra con una vegetación maravillosa, muy rica, y de la noche a la mañana se convirtió en un lugar de desolación, de desastre, de destrucción. Y según Joel, esto se debía, y lo vamos a leer, por un juicio de Dios, ¿no? Vamos a leerlo. Voy a leer mucho, casi todo, porque como es tan corto. En Joel 1:2 dice: «Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación». Si nos paramos aquí, ¿ha acontecido esto que estamos viviendo alguna vez? Porque hemos oído muchas veces guerras, pero eran en un lugar determinado, o eran por un tema político o económico o de religiones, pero había un enemigo al que tú podías ver, al que te enfrentabas en un lugar. Nunca ha sido toda la tierra, y sin embargo ahora es en toda la tierra. No podemos luchar contra nada porque no lo vemos, incluso se mete en nuestras casas, no hay lugar de refugio. Podemos tener unas medidas, pero ni aún así estamos salvos. No hay nadie que se libre, ni ricos, ni pobres, ni de una opinión, ni de otra. Esto no ha sucedido jamás en el mundo. Y lo que decía Mari Carmen, hay muchas cosas que ha dicho y que ha orado, y en la alabanza y después, que yo siento en mi corazón y lo tengo para compartir. O sea, el último tiempo está aquí. Ayer me encontraba mal y me fui a la cama pronto, vi el telediario, hablé con mi madre y tal, y antes de irme hice así como... Y paré un momento en el hormiguero y estaba una japonesa, una china o no sé qué, y contó lo siguiente, que ahora en China hay muchos delincuentes que están saliendo a la luz porque nadie puede ir a comprar para comer si no es con la huella y con el dedo y con el no sé qué. Y entonces hay muchos delincuentes que están saliendo a la luz porque si no se mueren. Y digo, mira, esto cómo nos lo enmascaran, pero ya está ahí. Y decían, bueno, espero que esto no llegue a España. O sea, cuando hablamos de chip, bueno, el chip es lo que llamaban, o la marca, o lo que sea, pero al final, está. ¿Vale? Entonces sigo. Esto que está pasando no ha pasado nunca antes. Probablemente en aquella época tampoco, pero lo que ha pasado ahora es único. Dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Esto eran 4 plagas que en mi Biblia dice que en realidad son 4 plagas de la langosta, en realidad que son diferentes procesos, igual que está el renacuajo, pues está hasta que se convierte en rana, pues esto es lo mismo, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Pero eran 4 plagas que lo que iba dejando una se lo iba comiendo la otra y la otra y la otra hasta que dejó la tierra asolada. Y fijaos lo que dice en el 9. Dice, desapareció de la casa del Señor la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros del Señor, están de duelo. Fijaos si no es esto real. O sea, nosotros hemos estado en duelo, estamos en duelo, porque la iglesia está vacía. Y yo a veces me pregunto, ¿y dónde está la fe? Porque de verdad, perdonadme, yo cuando llegué a la iglesia veía a la gente que levantaba las manos y ahora las levanto yo, pero decía, Señor, y veía que la gente desaparecía, Señor, que no sea yo de los que levante manos y desaparezca. Y cada día le digo a Dios eso, que me guarde, porque igual que les pasa a otros, me puede pasar a mí. Cada día reconozco mi debilidad ante Dios, pero
¿Dónde están todas las promesas de la llave de David? ¿Dónde está todo esto? ¿Dónde está esta fe? Es que ha desaparecido de la casa del Señor las personas. Y hay muchas iglesias que van a desaparecer porque ha desaparecido la ofrenda y la libación. Y los ministros del Señor están de duelo, como dice en el 9. Y sigo, dice, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres, porque después de la langosta, ¿vale? De la invasión de la langosta, hubo una sequía. A nosotros nos está pasando. O sea, después de la crisis terrible sanitaria, lo que viene es la crisis económica. Y hay duelo. El que no está de duelo por una cosa, está de duelo por otra. Pero fijaos lo que se dice en el siguiente. Dice, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios y clamad al Señor. Ay del día, porque cercano está el día del Señor y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? O sea, está diciendo, esto ha pasado, pero ojo, que viene el día y está cerca. Y se proclama ayuno, dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Y luego en el 6 dice, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Fijaos, o sea, esto ha pasado, dice, y en el 11 dice, y el Señor dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y me paro antes de seguir, ¿vale? En Deuteronomio, no lo voy a leer esto, 28, 38, 46 ya se habla de las maldiciones por no atender la voz de Dios, ¿no? Y aquí más adelante vamos a ver que se dice que por muy duras que sean estas plagas, aún va a ser peor el juicio de Dios. Estoy siendo como muy negativa, luego pondré la parte positiva, ¿vale? No, porque es así de dramático, porque a veces nos lo tomamos esto, como Dios es bueno, somos irreverentes. Porque si Dios fuera un Dios malo, tendríamos... Esto es como cuando una persona es perdonadora, que entonces no somos como cuidadosos, porque como nos va a perdonar. Cuando alguien tiene mal carácter, ya te diriges a él de otra manera, porque cuidadito, ¿no? Pues ese es el problema, que Dios es bueno y Dios es amoroso y misericordioso. Y eso, de verdad, tendríamos que tomarlo no como para tomarlo a la ligera, sino al contrario. Mirad lo que dice Jeremías, porque ahora estoy leyendo Jeremías. Qué curioso que todo va como así, ¿no? Jeremías 2, 19, 21 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Oye, que esto lo estamos viendo, que aquí nadie se preocupa a quién le toca limpiar, a quién le toca servir, que hay personas de riesgo y eso lo entendemos, pero hay personas que no sabemos lo que ha pasado con ellas. Y yo de verdad, perdón, no quiero juzgar a nadie, pero es una tristeza, ¿no?, lo que está pasando. Dice, con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Fijaos, dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Yo cuando leo esto, de verdad digo, qué tristeza tiene que tener Dios en su corazón. O sea, nos ha rescatado, nos ha plantado en lo mejor de lo mejor y de repente desaparecemos. Hasta la próxima.
Así somos a veces. Y yo estoy un poco decepcionada, perdonadme, tampoco quiero ser negativa, ¿no? Pero porque yo pensaba que cuando hay una gran tribulación muchas personas iban a volver a Dios. Pero pensaba en los no creyentes y en los creyentes, que se iban a agarrar más a Dios. Yo no sé, porque a lo mejor está siendo así, O sea, yo no estoy juzgando. Yo solamente hablo de mi experiencia, no de lo que no eso. Mi experiencia es que al contrario, que cuando yo hablo algo de Dios, al contrario, me dicen, se van por las ramas y vale, ¿no? Y como dice una compañera mía, dice, tú es que confundes el crees con el quieres, el creer con el querer. ¿Por qué digo esto? Porque yo digo, yo creía que la gente se iba a volver a Dios y en realidad es que yo quería que la gente se volviera a Dios. Entonces yo quiero creer que va a llegar un momento en que eso va a pasar. Tiene que pasar. La gente se tiene que volver a Dios porque es que si no va a ser tremendo lo que va a pasar, ¿no? Mirad, algo tiene que pasar. O sea, algo tiene que cambiar, necesitamos un corazón nuevo, pero un corazón nuevo los creyentes. Yo misma, yo necesito un corazón nuevo. En Ezequiel 36, 28 dice, y esto yo aquí me agarro a esto también, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Yo creo que incluso los cristianos, yo a veces siento que tengo corazón de piedra y cuando vivo quebrantada y emocionada y sufriendo, doy gracias a Dios porque digo, bueno, por lo menos estoy siendo sensible a todo esto, porque a veces es como que te acostumbras a las malas noticias y tal y bueno, pues otra más, ¿no? Yo necesito creer esto. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. A ver, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y cuando pase todo esto, ¿no? Entonces, dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Esto no va a ser para todos, es cuando pase eso primero que hemos dicho, ¿no? Cuando tengamos un corazón de carne, cuando esté dentro de nosotros el Espíritu, cuando andemos en sus estatutos y cuando guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Aunque esté seguido y no ponga entonces, pero es entonces, cuando pase esto, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, ¿no? Vamos a seguir leyendo, que esto ya empieza a ser más positivo, ¿no? Hemos visto que están las dos plagas, allí es la de las langostas y la sequía, en nuestro caso es la sanitaria y la económica, ¿no? Y que se convoca a ayuno y oración, que es lo único, y arrepentimiento, es lo único que puede cambiar esto. Y viene en el 12, creo que es el 12, ¿verdad? Sí. Dice, por eso pues ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Yo el otro día estaba oyendo la predicación, no me acuerdo si fue el jueves o el domingo, y sentía en mi corazón el no ser sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro no. O sea, es eso, no es rasgad la vestidura, es el corazón. Dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Tocad trompetas en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Vuelve a insistir. Y dice en el 21, dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta.
mi gran ejército que envié contra vosotros. Como veis, Joel tenía razón, lo había enviado Dios. Yo no sé si lo ha enviado así como ¡paf! Para que os enteréis, o ha sido los hombres, un producto de la maldad. En cualquier caso, es producto de haberse apartado de Dios. Porque si las personas ahora se consideran dioses y deciden cuándo crear, cuándo clonar a ovejas o a personas, o cuándo decir si van a hacer un niño o una niña, o cuándo van a hacer una persona o no van a hacer una persona. Se elige el sexo, se elige todo. Producto de esto, que solo le corresponde a Dios, es todo lo que viene. Yo no sé si es un castigo de, pues por ser así os voy a castigar, o es una consecuencia. Me da igual. El caso es que es por la maldad del hombre, ¿no? Pero, y fijaos, después os lo leo. Sigo. Dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy el Señor vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Fijaos, esto es en lo material. Antes de seguir, os voy a leer en Oseas 6, 1, 3. Dice, venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Fijaos, viene a ser lo mismo, o sea, Dios nos va a restituir, no a todos. Ahora veremos. Y después de la restitución en lo material viene lo mejor, que es el derramamiento del Espíritu de Dios, porque sigo leyendo, dice, y después de esto, después de toda esta restitución, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pero esto no es para todos. O sea, yo digo, esto hay que cada día. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. O sea, no son todos. Va a haber esas señales horribles en el cielo, pero todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. O sea, como veis, no es para todos. Mirad, voy a leer esto porque a mí esto que viene es en... Espera, aquí sí que me tengo... porque los números vienen pequeños. Joel 3:14. Dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Roberto nos compartía que de este tiempo, ¿no? Hay un tiempo de tribulación y hay un tiempo en el que vendrá la segunda venida de Jesús. Entonces, en medio hay un tiempo en el que aparentemente a lo mejor se arreglan las cosas, en el que aparentemente estamos en calma, pero es un tiempo en el que, aquí dice, es el valle de la decisión. O sea, es un tiempo como de cambio, ¿no? Y es un tiempo de definición. Desde hace más de un año, desde nuestro aniversario, estamos hablando del tiempo de la definición. Y es tiempo de definirnos radicalmente. O sea, si somos cristianos, somos cristianos. Me mandaba Kinga hoy la foto de Solo Boadilla. Aquí, todos los cristianos en el reparto, valientes. Hay gente, hay iglesias, no hablo de evangélicas, hablo de
sitios que hacían repartos y han tenido que cerrar pues, o por miedo, pues porque las personas son mayores y corren riesgo, o sea, por diferentes motivos, ¿no? Y sin embargo hay otros que han estado, sin ser cristianos, en primera línea, con alimentos, en los hospitales. Te quiero decir, eso ya es independientemente, pero es el tiempo de definirse. O sea, es tiempo de definirse. Mirad, tenemos que ser entendidos en los tiempos. Yo estaba pensando en que no solamente es lo que tú dices, sino lo que haces. Y también lo que dices, ojo. Pero cuando vas a una entrevista de trabajo, te dicen cómo tienes que vestir, te dicen que es muy importante que no te cruces así porque demuestra que estás cerrado, inseguridad y tal, que estés como relajado, no sé qué, no sé cuál. Yo, como ni recuerdo de cuando fui, pues seguramente que no hice ni esas cosas. Pero te lo dicen, el lenguaje gestual, ¿no? Y muchas veces analizan si has arqueado las cejas, no sé qué, no sé cuál, porque el lenguaje gestual es muy importante. Bueno, pues eso es en lo natural, pero en lo espiritual es muy importante. Si yo pongo en duda las decisiones de mi pastor, estoy mandando al mundo espiritual un mensaje. Se lo estoy mandando al mundo de la luz, pero al mundo de las tinieblas. Oye, que por aquí hay una brecha que puedes atacar. Si yo pues levanto mis manos al adorar, o si yo me levanto y me pongo a orar, o si yo estoy, lo que sea, cualquier cosa, para bien o para mal, estás mandando un mensaje no solo a las personas, que también es importante porque somos cartas leídas, sino al mundo espiritual. Con lo que tendríamos que ser más cuidadosos, porque lo que hacemos en lo secreto, el mundo espiritual lo está leyendo. Y eso es muy importante, ¿no? Y yo sé que a veces todos pasamos momentos pues, de temor. Yo he pasado momentos, no ahora, curiosamente no ahora, pero ha habido momentos de intimidación, o sea, de esto que te sientes como que tienes ahí una intimidación espiritual, ¿no? Y fijaos, leía, y yo sé que ahora hay muchas personas que lo están pasando, ¿no? Y en primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Dice, porque el temor lleva en sí castigo. Y yo decía, madre mía, es verdad, porque cuando tú estás en temor, estás paralizada, estás como ahí, como acorralada, que ya bastante castigo es eso, ¿no? Dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tenemos que perfeccionarnos en el amor. Y si estamos en temor, pues la canción esta de Levanto un aleluya. O sea, ¿qué canción? O sea, fue una canción en medio de que un niño se estaba muriendo y es levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Levanto un aleluya sabiendo que Él peleará por mí. O sea, pues es verdad, es que Él vivo está y sabemos que va a pelear por nosotros. Y aquí estamos todos por un tiempo largo o corto. Yo me puedo morir hoy y haber cumplido mi propósito o no. Y me puedo morir dentro de 150 años y no haber cumplido mi propósito. No es cuestión de edad, es cuestión del tiempo que estás, lo que haces. A ver, yo creo que más de 110 años ahora nadie vive, pero imagínate, puede vivir alguien como Matusalén, ¿no? Y dedicarse, 969 años, y dedicarse a sus cosas. Y sin embargo hay personas que se han muerto jóvenes y han cumplido el propósito, ¿no? Entonces no olvidemos que, pues eso, que sea que muramos o vivamos, del Señor somos, ¿no? Y que todo tiene una repercusión. Y yo os voy a contar una cosa que, bueno, soy como la batallitas. Yo hay veces que digo, pero es que Dios me recuerda cosas. Yo no me había acordado ya de esto. Cuando me bauticé, Roberto nos pidió que escribiéramos o que contáramos algo. Y yo escribí 2 hojas. Y no me había vuelto a acordar. Y de hecho, cuando estaba preparando esto, pensé, pero esto lo encontraré, porque sentía como que Dios me decía que lo buscara, ¿no? Y yo, pero no sabía, porque hay veces que ni sé cómo guardo las cosas, o sea, o si las tengo, o si he cambiado de ordenador y no lo he pasado, o yo qué sé. Y bueno, en las 2 hojas es menos, es muy poquito lo que copia. Contaba, bueno, pues con mis padres, ¿no? Que pues tampoco es que fueran a misa,
porque ellos tenían negocio de hostelería y se dedicaban a trabajar, pero ellos siempre nos inculcaron el temor de Dios, ¿no? Y contaba cómo mi abuelo era tratante, lo que ahora son las inmobiliarias, y ponía a la gente en contacto, pues si necesitaba comprar o vender, y los contratos se firmaban con un apretón de manos, porque la gente era seria. Y eso, yo no sé en otros países, pero en España era así. O sea, uno daba un apretón de manos y eso no se rompía. Bueno, os digo que en mi piso se compró así. Antes de las escrituras, el mismo día fueron a ofrecer el 50% más del valor. Y el señor al que se lo compramos dijo que no, que ya se había comprometido. El 50%, ¿eh? O sea, y yo le llamé y le di las gracias, dije, esto era de la época de mis abuelos, muchísimas gracias. Pero había que ir a hacer unas escrituras. ¿Por qué? Pues porque si no podía... Imagínate que uno que tiene una tierra se la cambia a otro, que eso también se hacía por proximidad, se daban la mano y cuando se morían, ¿qué? Venía uno y se llamaba derecho, ¿no? O lo que le pasó a mi jefa, que cuidó a su tía y le dijo, hija, esta casa va a ser para ti y esta casa y la cuenta. Y bueno, pues como ella tampoco era muy interesada, pues y cuando se murió vinieron todos a reclamar, como no tenía hijos, pues a reclamar la casa y se quedó sin casa con una parte. Pues, o sea, las cosas... Y entonces yo contaba, contaba lo de mi abuelo y tal, y decía, ¿quién nos asegura que pasados unos años, era la justificación de por qué yo me bautizaba, ¿no? ¿Por qué había tomado esa decisión? Digo, ¿quién nos asegura que pasados unos años no va a venir alguien que reclame esa casa como patrimonio de su familia e incluso traiga las escrituras que lo avalen? Lo copié tal cual, ¿eh? Digo, si se hubieran hecho las cosas bien, nadie podría llamarse a derecho de nada que no le pertenece, porque, como dicen mis padres, las cosas bien hechas bien parecen. Así que yo quiero hacer pública mi relación con Dios y para eso me voy a bautizar, porque creo que a veces es importante tomar decisiones y significarse. Y en este caso, siento que es importante a nivel terrenal y a nivel espiritual, porque lo que atas en la tierra queda atado en el cielo. Y esto, de verdad, yo lo creo. O sea, yo creo que lo que estamos haciendo ahora en este tiempo no es una tontada. O sea, yo veo a Andrea a veces el sacrificio que hace, que se arriesga a que la paren porque en Brunete está la Guardia Civil y viene, y eso tiene una lectura espiritual grandísima. O sea, quiero decir que no es ninguna bobada. Habrá quien no lo entienda, pues el hecho de estar aquí tiene su importancia. Acabo de leer una cosa y luego sigo comentando y ya no quiero extenderme, ¿vale? Acabo en el 16 del 3:16, dice, y el Señor rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Yo creo que es tiempo de buscar el corazón de Dios más que nunca. Yo, según entiendo, no es tanto orar por nosotros, que yo, por ejemplo, en mi oración siempre es gracias, Señor, por tal, gracias, Señor. Y eso está muy bien, porque estoy reconociendo que yo estoy aquí gracias a Dios. Él es el responsable, es el que tiene autoridad en mi vida, es el que ha cambiado mi lamento en danza, es el que ha hecho que mi familia esté como está y que lo hará. O sea, es reconocer que Él tiene autoridad en mi vida. Y luego digo, Señor, te pido por mi familia, siempre está mi familia, espero algún día verlo. Pero es el que también le estoy reconociendo que nadie más que Él tiene autoridad sobre mi familia. Eso está muy bien, pero hay que buscar el corazón de Dios y que Él nos revele por quién y por qué orar, qué batallas pelear o cuál dejarle a Él, cuándo hablar y cuándo callar. Y yo tenía esto escrito la semana pasada. Y cuando compartió Damián, el pastor Damián, hubo cosas que es que decía, es lo que Dios me está hablando. He puesto en azul porque esto no era mío, era del pastor Damián, cosas que dijo, pero que es que, digo, es que esto es. Decía,
Debemos orar por los planes de Dios porque estamos enterados de sus planes, porque Él nos los revela en oración. Y al orar se cumple porque es Él quien nos lo ha revelado. Claro, cuando estamos en oración, Dios nos revela sus planes. Es conocer el corazón de Dios, es lo que os decía antes, Él nos revela ¿Somos intercesores? Porque decimos que somos intercesores, pues entonces hay veces que no sabemos qué es lo que debemos orar. Es Él el que nos revela en qué tenemos que interceder. Y lo que Él decía es que cuando estamos enterados de sus planes, porque Él nos lo revela en oración, eso se va a cumplir, porque Él nos lo ha revelado. Y decía también que si no sabemos lo que pasa en el mundo espiritual, es difícil que las oraciones sean efectivas. Y decía también que Dios está mandando un mensaje claro al mundo porque está preparando el último tiempo, pero el mundo no lo escucha. Todas estas cosas las dijo Él. Y sigo ya con las dos últimas citas. En Santiago 5:16, fijaos si tenemos poder con nuestra oración, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces es tiempo de orar y, como decía en Joel, ¿no?, de levantarnos en ayuno y en oración. Y quería acabar con el Salmo 91, 14. El 14 solo. Lo voy a leer de dos maneras, como viene en la Biblia y como si nos lo estuvieran leyendo a nosotros. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y ahora lo leo para vosotros, para mí. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en lo alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré yo en la angustia. Te libraré y te glorificaré. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios misericordioso. Perdónanos por cuando somos infieles a ti, Señor, por cuando no estamos a la altura, Señor. Perdónanos. Queremos empezar cada día contigo un nuevo caminar, Señor, y ponerte a ti en primer lugar, reconocer que sin ti no somos nada, Señor. Queremos ser esas plantas que crecen en la vid que tú nos has plantado, no en otras, Señor. Y Señor, poda lo que estorbe para que demos frutos, Señor. Quita lo que estorbe para que tomemos las decisiones, Señor. Y queremos ser del remanente que llega hasta el final. Señor, ayúdanos tú, porque nosotros a veces somos desagradecidos, olvidadizos, Señor, pero si tú estás con nosotros no hay imposibles, Padre. Señor, ponemos este tiempo, danos gracia para hablar a otros, Señor, para que los que están en el valle de la decisión se decidan por ti, para que cada día decidamos por ti, Señor, y Señor, que no miremos atrás, solamente si miramos atrás sea para saber, para recordar de dónde nos has sacado y dónde nos has traído, Señor, pero no para anhelar ni para nada, porque nos has sacado de un pantano cenagoso, Señor, y nos has puesto en lugares altos, Señor. Señor, que recordemos siempre que tú eres nuestro Creador, Señor, que vayamos a ti cada día, que te busquemos, Señor, y que intercedamos, Señor, por otros, Señor, que busquemos tu corazón, Señor, y que tú nos reveles por qué orar, cuándo hablar, cuándo callar, Señor. Danos gracia ante los demás, Señor, para que puedan conocerte. Que seas tú hablando a través nuestro, en el nombre de Jesús.